Hola, ¿cómo están? En este espacio vamos a hablar sobre medicina, sobre lo que está sucediendo. Es verdad, con un poco de sarcasmo, pero con respeto. Ustedes van a conocer la medicina desde adentro, de tal manera que ustedes van a tener una percepción totalmente diferente a lo que tienen actualmente, o al menos se van a cuestionar. Acá estoy con un amigo, Enrique Machicado, cirujano de todo aparato digestivo, un trome. Nos conocemos hace 25 años. Y algo que nos une es de que realmente siempre nos ha gustado la medicina y tenemos una mirada de la medicina con mucho respeto. Quique, hola. ¿Qué tal, Rodney? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Nosotros nos conocimos hace unos 25 años cuando yo era estudiante. Me parece que tú ya estabas haciendo la residencia, aunque tenemos la misma edad. Y recuerdo que desde esa época éramos personas que con, digamos, mucho entusiasmo leíamos mucha medicina. En tu área, que es la cirugía estética, la cirugía plástica, leías mucho y creo que no lo has dejado de hacer. Y en mi área, que es el área de aparato digestivo, yo en esa época aún era estudiante, pero ya sabía que quería ser cirujano, leía mucho, ¿no? Entonces la excelencia, que es lo que hace, digamos, al buen médico, al buen cirujano, se basa justamente en el avance continuo del conocimiento, de estar continuamente leyendo, ¿no? Y creo que eso fue lo que hizo que cuando mi padre nos presentó nos hiciéramos amigos, ¿no? Lo que pasa es que nos conocimos por tu papá, por una anécdota sobre un diagnóstico de un cáncer de páncreas, ¿te acuerdas? Así es. El tema es que el cirujano plástico, habitualmente los cirujanos se especializan en un área, por ejemplo en cirugía de tórax, neurocirugía, y que un cirujano plástico como el doctor Luna sepa de algo de aparato digestivo como es páncreas, le llamó la atención a mi padre, ¿no? Porque, bueno, desde que te conozco a ti, Rondy, pues siempre has sido una persona muy leída, no solamente en cirugía plástica, sino en todas las áreas, ¿no? Lo mío es, yo me limito a lo que es aparato digestivo. Pero es importante, yo estaba citando esta cuestión porque nosotros no hemos dejado de leer y hemos seguido avanzando con la ciencia, ¿no? Y es más, no sé cómo serán los tiempos actuales, digamos, en algunas locaciones, pero siempre uno busca al cirujano o al médico, ¿no? En general, o al cirujano con más experiencia, ¿no? Con más trayectoria, ¿no? Sino que últimamente hay algunos distractores que están haciendo que quizás uno tome la ruta fácil, ¿no? No son unos distractores pequeños, son muy grandes. O sea, las redes son buenas, pero nosotros, al menos yo, no estoy en contra del cambio, de la modernidad, pero definitivamente no estoy a favor de que esa modernidad o esos cambios se dicen con un poco de exageración o a veces mentira. Y eso es lo que confunden a los pacientes. Eso yo lo veo en cirugía plástica, no solamente en nuestro medio, sino en general en el mundo. No sé si también lo ves en tu área, que es cirugía digestiva, y sobre todo la calidad de las publicaciones. Las publicaciones de ahora no son las mismas de hace 20, 30 años. O sea, ahora yo siento que la gente solamente publica para que la gente diga que ha publicado y poderlo vender en redes, porque las publicaciones también incluso son de baja calidad, ¿no? O sea, y eso uno lo sabe cuando tiene posgrados, que a veces los pacientes o la gente no sabe. En medicina es fundamental una educación luego de la medicina, de una maestría o un doctorado, porque eso también te enseña a interpretar una investigación y saber qué es verdad y qué es mentira, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando actualmente. Claro, completamente de acuerdo. Para poder hacer lo que hacemos hoy, por ejemplo, ¿no? Para hacer una liposucción, a veces quizás el ideario es que el paciente está en una cama de una sala de operaciones y viene un cirujano con una pinza o con un láser y saca la grasa, pero no es tan fácil, ¿no? Hay que estudiar anatomía, ¿no? Hay que saber de lo que es anestesia para poder saber cuánto tiempo uno va a demorarse hacer el procedimiento, saber cómo orientar la cánula. En el caso de cirugía plástica, en el caso, por ejemplo, en mi área, por ejemplo, una de las áreas que yo realizo bastante y que tiene mucho que ver con tu especialidad de cirugía bariátrica, ¿no? Hablemos de eso, o sea, ya entremos a lo que le gusta a la gente, escuchar qué es lo que está sucediendo. Por ejemplo, cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica, yo veo de que todo el mundo hace publicidad de cirugía bariátrica.
yo soy cirujano plástico, pero la cirugía bariátrica, que es para bajar de peso, a mí técnicamente una manga gástrica me parece sencilla. El problema no es la cirugía, el problema son las complicaciones que pueden venir de esta si es que no es realizada adecuadamente, y muchas veces la sobreindicación, es decir, pacientes que no requieren manga gástrica y los operan de manga gástrica. ¿Qué está pasando acerca de eso, Claro, Quique? la cirugía bariátrica tiene aproximadamente 70 años, pero ha ido evolucionando, ha ido cambiando como todo, ¿no? Nosotros no somos los mismos que éramos hace 25 años que nos conocimos, hemos ido cambiando. La cirugía bariátrica también ha ido cambiando. Por ejemplo, en los años 80 había una técnica que se llamaba la banda gástrica, que era ponerle un anillo al estómago. Y era pues una maravilla porque en Estados Unidos ponían pues al año probablemente 10.000, 20.000 de estos dispositivos y la gente bajaba de peso. Pero con los años se vio de que este anillo de silicona que se colocaba al estómago, ¿no?, provocaba lesiones y úlceras. Entonces hubo una temporada en los años 90 en que se empezó a retirar el dispositivo. Yo termino la carrera por esos años, finales de los 90, inicio del 2000, y nuevas técnicas quirúrgicas llegan, ¿no? Una de ellas la manga gástrica, la otra el bypass gástrico, ¿no? Eran técnicas que ya tenían algunos años, pero son, digamos, en esa época era un poco difícil porque la idea es hacerlo con cirugía laparoscópica, esto es con incisiones mínimas, pequeñas. Evidentemente, para llegar a hacer estas cirugías uno tiene que pasar por una formación larga. Yo estaba conversando eso hoy día con algunos de mis pacientes, ¿no? Uno tiene que estudiar primero los 8 años de medicina, aquí en el Perú tiene que hacer un año de servicio rural, hacer una especialización en cirugía aparato digestivo y hacer una subespecialización en cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, en mi caso, yo pertenezco a la Asociación Peruana de Cirugía Bariátrica, ¿no? Que es la cirugía que dice el doctor para bajar de peso, ¿no? Manga gástrica, bypass. Pero ¿qué está sucediendo? O sea, lo que está pasando es lo siguiente. Lo que está pasando es que para hacer la cirugía, número uno, uno tiene que conocer bien al paciente. O sea, uno tiene que hacer una consulta con el paciente, hablar con el paciente, ver expectativas del paciente. El paciente tiene que pasar por psicólogo, tiene que pasar por nutricionista, tiene que pasar por gastroenterología y una serie de especialidades para poder al final decirle, mire, usted es candidato a cirugía, ¿no? Mira, es importante lo que dices, te voy a cortar, porque me haces acordar de que un día iba a operar en la clínica y justo veo una programación de un médico. No cirujano plástico, cirujano bariátrico. Y el muchacho salía así con su celular. Tercera cirugía del día, haciendo lo que me apasiona. Pero era la primera cirugía. Y es más, lo estaban ayudando. Pero lo que me llamó mucho la atención es de que después hizo una consulta Zoom, virtual. Y el paciente le pregunta, ¿no? Empiezan a hacer toda la consulta y la paciente le pregunta, doctor, le dice, ¿y usted no me va a evaluar? No, no es necesario. 15 minutos antes de la cirugía, antes de que entres, hablas conmigo. Pero doctor, a mí me han dicho que necesito una evaluación por psicología. No, con las preguntas que ya te he hecho, eso es más que suficiente. Claro. Pero doctor, ¿y un gastroenterólogo? No, ¿para qué? Si te voy a abrir ahí voy a ver todo. Claro. Doctor, ¿en verdad no confías en mí? Más bien, ¿sabes qué? Comunícate con mi secretaria te va a llamar, te va a dar la lista de exámenes y te programo cuando quieras. Pero increíblemente hay pacientes que sí se operan de esa manera, sin conocer al médico, solamente 15 minutos antes de la cirugía. Entonces, yo ya veo de que no es un problema solamente del médico que tiene esta práctica, sino también del paciente. O sea, yo como paciente jamás me operaría con alguien que no conozco. Claro, ahí tenemos que ver el tema de la virtualidad que ha venido a partir de la pandemia, ¿no? No todo lo que vemos nosotros en nuestras pantallas celulares, es más, nosotros lo sabemos, no todo lo que vamos a ver va a ser, real o cierto, ¿no? La ruta del paciente es, si yo tengo una enfermedad, yo no voy a buscar a la persona que se marketea mejor en redes, ¿no? Porque marketearse en redes no es difícil. Mienten, en redes lo que yo veo es que los médicos a veces mienten por tener pacientes. Y ese es el problema, porque los pacientes se confunden, ¿no? O la verdad la aderezan con un montón de cosas,
Y eso tampoco está bien, pues, ¿no? Yo sé que tu podcast, tu programa lo ve mucha gente joven, y yo creo que el mensaje que en esta parte debemos poner es, en el caso de enfermedades, estamos hablando de algo muy preciado, que es la salud y la vida de una persona. Cirugías que podrían ser electivas, como una cirugía de apéndice, por ejemplo, ¿no? Una cirugía que se puede realizar el día siguiente para irse a su casa, o una cirugía, por ejemplo, una rinoplastía, que puede parecer sencilla, si no la hace el cirujano adecuado, el médico adecuado, luego de un estudio previo, con exámenes previos, el paciente puede ir mal. Entonces, lo que te vende la aplicación, lo que te vende el TikTok, qué sé yo, hay tantas aplicaciones que te venden estas cosas, es no la calidad, no la excelencia del médico, sino lo que te vende es yo te lo hago bonito, te cobro barato, como dicen, ¿no? Bueno, bonito y barato. Pero el mensaje que yo quería tener era este. Si van a ver un tema médico, así sea un resfrío, lo primero que uno tiene que hacer es, digamos, en esta época, si ustedes desean, podrían buscar su inteligencia artificial e informarse un poco, eso les va a dar una guía, pero siempre busquen al mejor médico que puedan, ¿no? Al médico que yo siempre le digo a mis estudiantes en el hospital, cuando uno va a un hospital, uno va y pregunta, quiero operarme con el tercer mejor médico de este hospital. Siempre preguntan quién es el mejor. No preguntan quién cobra más cómodo o quién, digamos, se marketea mejor. ¿Quién me va a solucionar este problema bien? Claro, ¿quién me va a solucionar este problema? Tengo un cáncer de páncreas. ¿Quién sabe hacer eso? A tal doctor es el experto en esa área. Y para hacer un cáncer de páncreas, un cáncer gástrico, un cáncer de colon o una cirugía bariátrica, pues son años de estudio, ¿no? No es que de un día para otro uno aparece y ya está haciendo estas cosas. De un día para otro uno no hace pues un implante de mama. No, la cirugía de nariz es la cirugía más compleja en cirugía plástica. Tú sabes porque tú has estado con un cirujano plástico años que era un trome, ¿no? Entonces, la cirugía plástica de nariz es lo más difícil en cirugía plástica. Y tú sabes que hasta antes de la pandemia era el talón de Aquiles de casi todos los cirujanos plásticos. Y les voy a explicar por qué. Una de las partes de la cirugía de nariz es sacar esta parte que se llama jiba o caballete, que uno lo hace con un cincel. Y la otra parte crítica es la fractura del hueso para que la nariz quede lo más natural posible. ¿Y por qué era el talón de Aquiles de casi todos los médicos? Porque cuando hacían eso, el hueso se les rompía. Muy fino. Entonces, porque es algo que es muy difícil y uno tiene que ser muy fino. Entonces, de pronto, aparece un aparato que es una maravilla, que lo deben haber escuchado, que se llama ultrasonido, que es un súper aparato, lo tengo en la clínica, se utiliza en determinadas ocasiones, pero este ultrasonido permite a ese médico, ojo, a ese médico que no podía fracturar el hueso de una manera adecuada, hacer narices. O sea, el que no podía, ahora puede. O el médico que está comenzando, cuya curva de aprendizaje para fracturar el hueso va a ser muy lenta, ahora puede hacerlo de manera inmediata. Pero ¿cuál es el tema que ustedes no saben? Es que un ultrasonido, uno puede llegar en calidad hasta acá. Con un cincel, con una fractura, puede llegar en calidad hasta acá. ¿Por qué? Muy simple. La fractura a veces del hueso de la nariz, para que quede natural, tiene que ser baja. Cuando uno la hace más alta, en el tiempo la paciente o el paciente se va a ver operado o puede tener problemas respiratorios. Cuando utilizas ultrasonido, te obliga a hacer una disección amplia o fractura baja. Detente. Quiero que esta parte quiero que se tengan, porque quiero que vean la pasión que tiene este doctor. Cuando empieza a hablar de medicina, nadie lo puede parar. En este momento, digamos, este espacio está orientado para ustedes, para que más o menos hablemos pero vean la pasión que tiene la mayoría de los médicos de excelencia que yo conozco, como Ronnie. Yo lo digo a Ronnie porque lo fue el doctor Luna, ¿no? La mayoría de los médicos tienen esa pasión. Cuando empieza a hablar de una enfermedad, nadie los para. Empieza a hablar, y ojo, un tema interesante. A veces se asocia, especialmente la gente más joven, no, mira, este doctor está más viejo, entonces ya no está actualizado. Y más bien es al revés. Los más viejos seguimos leyendo y tenemos una experiencia atrás a nuestras espaldas que nos hace ser mejores. Pero Kike, justo lo que mencionaba hace un momento, ¿no? De que las verdades o las cosas nuevas a veces están disfrazadas. Entonces, el ultrasonido es un elemento bueno que ayuda a un médico que está comenzando, pero que definitivamente a una persona que viene operando años y tiene experiencia en una cirugía de nariz, les juro,
es un elemento de segunda elección. Pero en redes ustedes no ven eso. Todo es rinoplastia ultrasónica, 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 ultrasónica. El nombre suena bonito. El nombre suena bonito, pero realmente el médico que le está ofreciendo una rinoplastia ultrasónica es el médico que le está diciendo: oye, yo no lo puedo hacer de esta manera, tengo que utilizar el ultrasonido. Pero ustedes lo entienden diferente porque lo venden diferente. Entonces, ese es el tipo de cosas que yo quiero a veces mencionar, de que lo que uno ve en redes no siempre es cierto, ¿no? O las fotos, ¿no? Alguna vez, hoy día un paciente me pregunta, ¿no?, en redes: doctor, ¿por qué no pone fotos de pacientes? ¿Tú qué piensas sobre poner fotos de pacientes? Al menos como nos han enseñado a nosotros cuando hemos sido estudiantes. No, definitivamente no es. Primero que no es un tema muy ético estar colocando fotografía de los pacientes. Hay que tener un consentimiento especial para decir: en algún momento ustedes ven su foto del antes y después, no crean que eso es o en la televisión, tienen que haber firmado un consentimiento, ¿no?, para eso. Ese es uno. Y el otro tema es el éxito de un cirujano, el éxito de un médico, de un cirujano, no está en cómo está antes, cómo queda después, porque la gente se pasa la voz. Es el mejor, digamos, la mejor propaganda. La mejor propaganda del médico sigue siendo el boca a boca, ¿no? Uno puede ver en redes sociales muchas cosas, pero ¿cómo lo pueden probar? No hay manera. Yo sigo viendo hasta ahora que la mejor propaganda es el boca a boca. No es como, imagínense, yo pongo al paciente cómo está antes de una cirugía de cáncer de páncreas, cómo está con su cáncer y cómo está después del cáncer. Pero eso no es ético, no está bien, ¿no? Igual como en el caso de obesidad, ¿no? Yo pongo un paciente que está con una obesidad extrema y después lo pongo más delgado, ¿no? Pero no ocultamos cosas como, por ejemplo, que ese paciente que bajó de peso puede tener reflujo, puede haber tenido una complicación o N cosas, y probablemente firmó algún tipo de convenio con el médico. Es por eso que no se pueden dejar llevar solamente por fotos, porque muchas veces esas fotos usted no sabe qué es lo que está pasando atrás de todo eso, ¿no? Si la foto ha sido editada, no ha sido editada, si esa foto que pusieron de un buen resultado no ve los 4 malos resultados al costado, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que en redes hacen de que la medicina se vea desde un punto de vista muy, muy, muy marquetero, pero la parte humana es fundamental, y para eso es de que el paciente tiene que debería escoger a un médico basado en experiencia, en la recomendación y no en redes, ¿no? Claro, o sea, el punto importante de esta conversación es justamente eso. O sea, no dejemos, en el caso de la salud, es como estamos viendo, por ejemplo, casos en donde hay ciertas obras públicas que se han construido y se están viendo abajo como puentes y cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se escogió a la persona adecuada. En el caso de la salud, si no se escoge a la persona adecuada, podemos terminar en la muerte del paciente, que es lo peor que puede pasar, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje importante para los más jóvenes, ¿no? Estamos hablando de los adolescentes, las personas de 20 años, inclusive de 30 años, ¿no? Puede ser que la publicidad que ven sea atractiva, pero verifíquenlo por medio de otras redes. Por ejemplo, hay redes como por ejemplo LinkedIn. Me parece que es una excelente. LinkedIn es una red en donde uno puede ver el perfil profesional de la persona. Y quiénes son, por ejemplo, personas que por ejemplo, si yo soy un paciente y me quiero operar de, por ejemplo, una peritonitis, entonces yo no voy a ir a las redes a buscar a ver quién me puede hacer esa peritonitis. No voy a buscar quién me hace la peritonitis. Voy a buscar qué doctor es el doctor que más prestigio tiene en esa zona, en esa área. Voy a buscar si ese doctor es profesor, es docente, una persona que enseña, que es docente. Es una persona que tiene más experiencia, una persona que tiene, digamos, una reputación importante en ciertas plataformas, ¿no? Hay algunas plataformas como, por ejemplo, Doctoralia, por ejemplo, ¿no? Sin hacer propaganda, ¿no? Da cierta reputación, entonces, porque los pacientes opinan sobre eso. Pero esto podría ayudar de alguna manera a que uno oriente hacia qué médico es. Pero siempre es bueno acercarse, por ejemplo, a una clínica o a algún lugar de prestigio y preguntar quién es la persona que puede resolverme ese problema. Por ejemplo, ¿quién puede resolverme este problema que tengo del abdomen flácido? Quiero hacerme reducir también el abdomen, ¿no?
Entonces probablemente van a recomendar a ti, porque yo he visto, y permíteme que cierre esta partecita de acá, yo he visto, por ejemplo, hay algunos cirujanos que mencionan, nosotros hacemos dermolipectomía, que es una cirugía para reducir el abdomen, la grasa del abdomen. Sí. Y que la verdad que no sé qué criterios usan. Yo lo he visto al doctor operar y el doctor pues parece que utilizar un baldor para hacer las marcaciones, ¿no? Pero lo hace muy bien, o sea... Pero ya no agua. No, pero lo marca muy bien al paciente, lo marca muy bien y lo hace excelente y el resultado es brutal, ¿no? Lo que pasa es que yo ahora ya no hago abdominoplastía, solamente me dedico a mama y de acá para acá. Pero en esa época cuando operábamos hacíamos lipo, abdomino, hacíamos un montón, ¿no? Ahora me dedico de acá a acá porque tengo bastante paciente de esta zona y de esta zona, de las mamas y de la cara, todo lo que es cara, y es lo que más me gusta, ya me dedico solamente a eso, ¿no? Pero Kike, yo te quería hace un rato hemos hablado sobre publicaciones, sobre la gente, los médicos que enseñan, pero no sé si a ti te pasa en cirugía abdominal, pero yo en cirugía plástica veo de que todos o casi todos los artículos nuevos en cirugía plástica no hay técnicas nuevas. O sea, es lo mismo de hace tiempo, pero con diferente nombre. O sea, es impresionante, ¿no? Hay un libro que te empieza a hablar sobre las estructuras de la nariz, pero en vez de decir cartílago triangular, te dicen ULC, o sea, le ponen siglas. Yeah. O alguna técnica, un punto simple de cualquier una zona de que tú ya lo has utilizado, le ponen una palabra en inglés. O una parte que es la disección de los tejidos, que es la liberación de los tejidos, lo ponen como una técnica nueva. Pero lo que a mí más me sorprende es de que muchos médicos lo ven como nuevo. Entonces, yo no sé si realmente lo ven como nuevo, se hacen los locos o nunca lo leyeron. Porque no sé si pasa en cirugía abdominal, pero ahora en cirugía plástica, y generalmente yo creo que en todo, ¿no? Hay un montón de cursos. Ahora hay más profesores que alumnos. Hay cursos de todo, curso de párpado superior, curso de párpado inferior, curso de cara, para jalar para arriba, para jalar para abajo. Y estos cursos realmente creo que son exagerados. ¿Y qué está pasando? Lo que yo veo es de que los chicos a veces no leen, van al curso y piensan que por ir al curso saben todo, pero van con una idea fija de lo que le enseñaron en el curso y muchas veces sin capacidad de poder discernir entre una cosa y otra cosa, ¿no? Entonces, mucho curso que yo creo que el único tema en este momento es fundamentalmente económico, ¿no? Porque hay más profesores que alumnos ahora. Claro, lo que pasa es que de eso también estaba conversando hace poco. Si nos remontamos a hace 70 años atrás, había una sola facultad de medicina en el Perú que era San Marcos, ¿no? Posteriormente, en la época que nos hemos formado, creo que no habían más de 10 facultades de medicina en el país, todas muy buenas, ¿no? Porque casi todos los alumnos eran primero, segundo, tercer puesto y ese era un filtro automático. Exacto, o sea, el que quería ser médico, acá en Lima habían 4 facultades de medicina y había una excelente facultad de medicina de Arequipa, había otra en Trujillo, había una en Ica, entonces no había más de 10 facultades de medicina y era un filtro enorme. Entonces, solamente, es más, yo recuerdo haber postulado, entrado a la universidad donde me formé, Cayetano Heredia, así es, y yo veía cómo seguían quedándose alumnos cuando yo ya estaba en tercer año. Seguían postulando. Seguían postulando o entraban recién, ¿no? Pero seguían postulando. Entonces era una manera de filtrar. Y es más, entraban y después los jalaban en primer año. Pero ahora, en el año todo el mundo. 2025, hay 52 o 57 facultades de medicina, lo cual es una cosa, pues es un problema social, ¿no? Está bien que haya universidades, pero las universidades tienen que tener un soporte. Y las facultades de medicina, tú sabes, tienen una cantidad enorme de docentes, como tú dices, ¿no? O sea, tiene que haber, porque, por ejemplo, hay un docente para dictar la clase de hipertensión en cardiología, hay un docente para dictar la clase de implante de mamas en cirugía plástica, etc., ¿no? Entonces, ahora prácticamente cualquier persona joven puede ser médico, ¿no? Y no todos tienen las aptitudes para poder ser médico. Entonces, ni el entendimiento de lo que significa ser médico. La responsabilidad. Ser médico. Una cosa es ser médico, preocuparse por el paciente, y otra cosa muy distinta que es lo que está pasando es ser estrellas de rock, ¿no? Estar con la cámara, con el que lo filma, y muchas veces olvidarse de lo que es el paciente, ¿no?
como te decía al comienzo, ¿no? ¿Verdad? Hay pacientes de que no le exigen al paciente que los vea. O sea, yo lo he visto, te he dicho, en cirugía bariátrica, lo veo en cirugía plástica, que a veces el paciente recién conoce al médico el día de la cirugía. Sí, eso es inconcebible, ¿no? Yo quizás no quería tocar el tema, pero ya que los planteo, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque el caso, por ejemplo, de cirugía bariátrica es una cirugía relativamente sencilla, pero en manos expertas. O sea, no es que hace poco un doctor de Texas, un doctor un peruano, también lo conocer, a Patricio Polanco, un cirujano excelente, él hablaba sobre lo que es, tener un certificado que dice yo soy cirujano, y por el otro lado ser en realidad una persona que resuelve problemas bien. Entonces eso es lo que está pasando en cirugía bariátrica. Muchas personas terminan la especialización y empiezan a operar, y como tienen tantas operaciones, porque en realidad hay bastante gente que requiere una intervención quirúrgica, no hacen consultas, no hacen el protocolo, la guía de manejo, el paciente no pasa. Y yo sí, lamentablemente, he visto lo que tú estabas comentando. O sea, muchos pacientes caen en esta suerte de engaño, porque en realidad es un engaño, de hacer una consulta por video, por teleconferencia. Tú lo sabes, no me vas a desmentir, y los que son médicos y me están escuchando lo van a saber. El diagnóstico de una enfermedad lo hacemos conversando con el paciente y examinando al paciente. Y eso hace el 80-90% de nuestro diagnóstico. Si vamos a operar a un paciente, tenemos que hablar con él, conversar con él, en una entrevista que puede durar 15, 20, 30 minutos, y luego tenemos que examinar al paciente. Examinarlo, auscultarlo, tocarlo, ver cómo están las manos, cómo está, si tiene algún problema. Muchas veces al ajustarlo encontramos problemas que no nos imaginábamos, soplos cardíacos, tumoraciones en alguna parte blanda, problemas urinarios, etcétera, ¿no? Entonces, esos pacientes no van a ser candidatos a una cirugía. Entonces, imagínense que ustedes hacen una videoconferencia. Acuden el día citado directamente a la sala de operaciones sin haber sido examinados. Entonces, lamentablemente, han habido casos como esos que han terminado en mortandad, en pacientes que han fallecido, ¿no? No estoy exagerando, eso lamentablemente está bajando el nivel no solamente de los cirujanos bariátricos, o sea, me refiero a está bajando nuestro nivel hacia el público, sino está bajando el nivel de todos los cirujanos y de todos los médicos. Lo que pasa es que cada vez más médicos están teniendo esa práctica y los pacientes están viéndolo como normal. Es decir, lo que está mal se está normalizando. Sí. Es una locura lo que está pasando, ¿no? O sea, pero por eso la idea de este espacio es informar, como para que ustedes se den cuenta, ¿no? De que muchas veces las cosas que ustedes ven en redes son mentiras disfrazadas, porque cuando a un paciente se le dice lo que quiere escuchar, el paciente dice ese médico es lo máximo, pero de eso no se trata ser médico. El médico tiene que ser totalmente objetivo, y la evaluación, el éxito de una cirugía comienza en una consulta. A veces los pacientes preguntan: doctor, ¿y por qué usted cobra la consulta? La gente cobra la consulta porque te evaluamos. Vemos qué es lo que necesitas, qué es lo que tienes, qué es lo que se puede hacer. En nuestro cerebro pasan un montón de alternativas de lo que podemos hacer. Pero si no hay una consulta, o sea, si es que no hay una consulta, el día de la cirugía, el paciente se le puede hacer cualquier barbaridad, ¿no? Entonces, es importante la consulta y ustedes no la pueden menospreciar. La consulta es muy importante. Tres cosas. Lo primero, felicitarte por este espacio, porque en realidad la medicina del siglo XXI es prevenir enfermedades, ¿no? Y aunque probablemente algunos de ustedes no lo crean, una de las enfermedades más frecuentes son las enfermedades producidas por los cirujanos. O sea, operamos a un paciente y lo complicamos. Operamos a un paciente con apendicitis y desinfecta la herida, se complica. Se opera una cirugía plástica y se produce una hemorragia. Entonces, yo te felicito porque este es un espacio importante para que, digamos, haya una alerta en la comunidad, en la gente joven.